Muy buenas noches, un gusto saludarlos hoy en este gran día donde vamos a tener un tema relacionado con nuestro nuevo diploma de Derecho Familiar totalmente gratuito que vamos a tener iniciando en este mes de julio. Y bueno, vamos a iniciar con algo pues muy interesante que se llama la sucesión. El día de hoy vamos a ver lo que es la sucesión por testamento. Y vamos a tomar como base el Código Civil del Estado de México, pero quiero recordarles que, bueno, en todas las entidades federativas tiene su propio Código Civil y en lo que es el apartado de sucesiones, pues tiene las mismas características. Vamos a hablar de algunas muy peculiares, algunas cuestiones que sí son necesarias para aprender en una sucesión por testamento. Y bueno, esa es la primera conferencia de varias que vamos a tener respecto al tema de sucesión. Ya durante la siguiente vez vamos a estar publicando la invitación porque son conferencias totalmente gratuitas y me presento ante ustedes. Yo soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Bueno, pues soy abogado, tengo una maestría en Derecho y bueno, pertenecí al gobierno federal durante más de 22 años. Hoy soy catedrático en varias universidades y me dedico a la postulancia en materia penal, en materia civil y en materia laboral, pero también cuando llegan asuntos mercantiles, por ejemplo, administrativos y todo, pues también los tomamos. Bien, para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes y bueno, ¿de qué se trata la sucesión por testamento? Comenzamos. ¿Ok? Muy bien. Bien, bueno, vamos primero a poder entender, ¿sí? Vamos a entender primero qué es una sucesión y qué es una herencia, ¿sí? Bien, se entiende por sucesión la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de su muerte. Muchos han pensado, muchos me han dicho a mí, me han preguntado, oye, maestro, pues bueno, la transmisión de bienes, sí, está muy perfecto, pero estos bienes pueden ser muebles, pueden ser bienes inmuebles. Derechos, pues también los adquiridos por la persona que fallece, y el tema, no las obligaciones, hablando en términos generales de que qué pasa, en qué casos, pues por ejemplo, una persona cuando fallece, pues deja como una obligación dentro de su transmisión, ¿no? O sea, una deuda, por ejemplo. Bueno, hay algunas que, por ejemplo, que ya se pagan hasta una póliza entre los bancos para que cuando la persona fallezca, pues el mismo banco se cobre, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otras deudas que sí tendrían que establecerse dentro de esta situación en lo que es una sucesión. Ahora, vamos a preguntarnos, bueno, ya sabemos que es la sucesión, ahora, ¿qué es la herencia? Bueno, la herencia es el conjunto de bienes, vuelvo a lo mismo, bienes muebles o inmuebles, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular, ¿sí? Constituye una universalidad jurídica a partir del día de su muerte, del autor de la sucesión hasta la partición y adjudicación, ¿sí? Este es un claro ejemplo que podemos decir, por ejemplo, la persona muere y el inmueble sigue a su nombre. O sea, esto no se extingue. La persona se muere, el vehículo sigue registrado a su nombre, por ejemplo, o tiene una deuda, y esa ya no se extingue. ¿Sí? Fallece el titular, fallece la persona, sea hombre o sea mujer. Pero bueno, todo ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones, pues lo junta lo que es la herencia. Y bueno, eso no va a cambiar hasta que se llegue a lo que es la participación y adjudicación. Ya ahorita más adelante vamos a ver ya en términos generales y más precisos, obviamente, cuando tenemos un testamento. ¿Sí? Primero, pues en definiciones principales, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué significa legado? Muy bien. Que eso también lo vamos a ver en otra conferencia más a detalle. Legado es la transmisión de uno o varios bienes determinados o determinables o la disposición de que se beneficiará con un hecho o un servicio determinado. ¿Sí? Estamos hablando de bienes o varios bienes, de un hecho o un servicio que se hace en un testamento el testador.
a favor de una o varias personas. Entonces aquí ya tenemos a empezar a definir en lo que respecta al legado, pues el legado solo existe en el testamento, para empezar. Bueno, ¿y sobre qué puede dejar el testador? En este caso, la persona que falleció. Ah, bueno, el que persona que fallece por medio del testamento, pues puede ser que se le transmita a otra persona un bien, un hecho o un servicio determinado, ¿no? Podríamos hablar hasta de una pensión, ¿no? Por ejemplo. Y lo más interesante es la voluntad del testador. Y esta persona que va a estar como, va a estar en el legado, pues puede ser familiar o no puede ser familiar. Puede ser una X persona, puede ser su amigo o su amiga, dependiendo. Entonces, partiendo de estos términos, primero, digamos, los esenciales de la sucesión, pues vamos a seguir continuando a ver qué más vamos a ir aprendiendo. Porque eso es aprender juntos. Esto es una conferencia para principiantes, ¿ok? Y bueno, la idea es de que todos aprendamos. Aquí nadie es más, nadie es menos. Aquí todos pueden opinar, pueden poner alguna pregunta o algún asunto cuando termine la conferencia. Pero bueno, aquí es que todos, hasta yo aprendo, ¿sí? Todos aquí aprendemos. Esto es un foro abierto, jurídico. La herencia se define por la voluntad del testador. Obviamente, él es el que define la herencia, a quién se lo va a dejar, por ejemplo. O también puede ser por disposición de ley, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bien, hay que recordar que tenemos una sesión con testamento y una sucesión, pero sin testamento. Hoy vamos a hablarla de con testamento. Pero ¿cómo lo indica la ley? Bueno, la herencia por la voluntad del testador, en este caso cuando existe testamento, se llama testamentaria, ¿sí? Pero cuando es por disposición de ley, en este caso, cuando no hay testamento, se llama sucesión legítima, que esa la vamos a ver en otra conferencia, ¿sí? Que va a ser la que sigue en realidad. El testador puede disponer de todo o de parte de sus bienes. La parte de que no disponga se regirá por los preceptos de sucesión legítima, ¿sí? Entonces, este parrafito nos indica algo bien interesante, que estamos hablando de que un testamento no es forzoso que tenga todos los bienes. El testador puede hacer un testamento de la mitad de sus bienes y de la otra mitad no. Entonces, la ley indica que el testador puede disponer de todo o en parte, ¿sí? Pero la parte que no se dispuso o no definió el testador para quién va a ser, o sea, no dejó un heredero para esos bienes, se toma como sucesión legítima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchos te pueden preguntar a un cliente, decir, oye, Lee, que se murió mi papá, ¿no? Por ejemplo. Y él tenía 10 casas, pero el testamento nada más dice 5. Entonces, las otras 5 también nos la dividimos entre los que estamos en el testamento. La respuesta es no. Las 5 casas que él determinó a los herederos en el testamento, queda así. Obviamente, si no hubo vicios, si no hubo una obligación, que ahorita vamos a ver. Y las otras 5 casas va a ser con sucesión legítima, o sea, todos para todos. Entonces, eso es importante porque luego los clientes son los que te dicen, y eso nos ayuda a comprender de cómo le tenemos que decir a nuestro cliente. Bien, el heredero adquiere a título universal, obviamente, y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda, solamente hasta ahí. No puede él, por ejemplo, hay una deuda de la persona que fallece, se va a responder en esa deuda únicamente con los bienes del testador, ¿sí? No hasta ahí nada más, hasta ahí le compete al heredero, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que llega el famoso banco de una deuda, se muere la persona y llega al banco, no, pues como eres hijo, paga. Entonces le vamos a tener que decir al banco, pues, ¿quién te pegó? Porque la ley no te permite que tengas que pagar, ¿sí? Siempre y cuando no tenga bienes la persona que falleció, ¿verdad? Entonces ahí es donde
cuestiones que necesitamos conocer, son cuestiones muy sencillas, pero sí nos interesa, bueno, y lo importante es saber cómo le explicamos al cliente, ¿no? Ese es el punto también clave que nosotros tenemos ya que cambiar, ¿no? Nosotros como abogados ya hay que vernos futuristas, ya ha habido una revolución en realidad con nosotros como abogados, de que debemos de acercarnos más a una explicación más adecuada para la ciudadanía. Esos elementos técnicos que nos llevamos entre nosotros como abogados, no, pues qué bonito, ¿no? Hablas bien bonito, eres bien bueno, eres muy inteligente, sabes mucho, sí, no, está bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que ustedes gusten, y está bien, no estamos en contra de ello. Pero tú le explicas así a un cliente y no te va a entender. O te va a decir, sí, abogado, no, pues sí, abogado. Y no, no es así, debe ser así. Sino que debe entenderte, aunque sea que le expliques con palomitas, pero debe de entender. Bien. Ahora, el legatario adquiere el título de particular y solamente tiene las cargas que expresamente le imponga el testador, ¿no? Sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria, obviamente, con los herederos. Esto quiere decir que estén compartiendo con los herederos algunas cuestiones, ¿no? Pero nada más se va a expresar conforme a los bienes del testador, únicamente, ¿sí? Sobre esos bienes ahí donde va a estar lo que se le imponga al legatario. Y acuérdense que el legatario nace a la voluntad del testador, ¿sí? Ok. Igual los herederos, pero digo, el testador lo vamos a tomar como en particular porque, ¿saben? No, porque hay un testamento. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, esto para ti, esto para ti, esto para ti, sean familiares o no, los legatarios serán considerados herederos, ¿sí? Cuando toda, fíjense cómo dice bien el artículo, toda la herencia, o sea que si hay una parte de la herencia que no hubo legados, y a lo mejor quedó fuera del testamento, ya no se podrán considerar como herederos, sino van a quedar como legados, ¿ok? Si el autor de la herencia y sus herederos no legatarios, o legatarios, perdón, sus herederos o legatarios, perecieran en el mismo hecho o día sin haber prueba de quienes murieron antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo. Y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de herencia o legado, ¿sí? Entonces, al momento que si el autor de la herencia y sus herederos perecieran en el mismo hecho, o sea, hay un testamento, por ejemplo, y van los tres, ahí está el papá y los dos hijos, ¿no? Por ejemplo. Y los tres fallecen. Pues no habrá lugar entre ellos, no va a haber transmisión, no habrá herencia y tampoco habrá legado, ¿no? Entonces, si nada más estipula eso el testamento, pues el testamento ya quedaría fuera y estaríamos entrando a una sucesión legítima, ¿sí? Sí, porque no se puede quedar así. Ok. A la muerte del autor de la sucesión, ¿no? Los herederos adquieren derecho a la masa, ¿sí? Hereditaria, como un patrimonio común, mientras no se haga la división. Y aquí nos llega la parte, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa al término de un juicio sucesorio? Obviamente, cuando pues, están los herederos, ¿no? Se establece a lo mejor una sucesión donde no hubo testamento, pues es todos para todos de forma de copropiedad. Nadie tiene más, nadie le corresponde menos, todo le corresponde lo mismo, claro, en forma de copropiedad. Y que posteriormente se puede dividir, claro. Ya será cuestión de ver cómo se dividen si son varios bienes inmuebles, pero por ejemplo, si es un bien inmueble, pues eso no lo pueden dividir, no pueden decir, por ejemplo, a los herederos, a ti te toca la cocina, a mí me toca la recámara, a mí me toca el baño, a mí me toca el techo, a mí me toca el piso. No se puede hacer eso. Todos son dueños copropietarios del dicho bien inmueble. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene a la masa hereditaria, o sea, puede disponer, pero no puede disponer de los bienes que formen la asociación, ¿sí? O sea, tiene ese derecho, dispone de ese derecho, ¿sí? El heredero, ¿no? Dispone del derecho que tiene a la masa hereditaria, pero escuchen, a la masa hereditaria, ¿sí? Tiene ese derecho porque es heredero, ¿sí? Pero no puede disponer de los bienes que forman la sucesión, ¿sí? Entonces es muy importante que se tenga esa división. Ok, ahora,
El legatario adquiere derecho al legado puro y simple, así como el día cierto, desde el momento de la muerte del testador. Entonces, desde el momento que fallece el testador, pues en ese momento adquiere ese derecho, que es un legado puro y simple, así lo menciona el código. Entre los coherederos existe el derecho del tanto, que se regirá por los preceptos de la copropiedad, que sí, ya estaríamos hablando de acciones reales, ¿no? Y aquí, obviamente, que bueno, pues los primeros que tendrán oportunidad de venderse, digamos, o transmitir la parte que le corresponde, ya cuando tenga ya la adjudicación, ya cuando se haya declarado ya la adjudicación por parte de un juicio sucesorio, pues obviamente los coherederos tendrán ese derecho, ¿no? Tendrán el derecho del tanto. Es importante, por ejemplo, en estas compraventas, que precisamente en el contrato de compraventa se indique que la persona coheredera pues no utilizó el derecho del tanto, ¿sí? Es muy importante que se maneje ese tipo cláusula o señalamiento al momento que quieran vender el bien inmueble. A lo mejor son 13 herederos, quieren vender el inmueble, venden la casa, pero hay que referir que los tres ya renuncian a su derecho al tanto y quien compra es una persona tercera, ¿sí? Digo, para que no exista problemas a futuro, nosotros como abogados, acuérdense, tenemos que ir 5 pasos adelante y pensar qué cuestiones nos pueden causar problemas en un futuro. Y sobre todo a nuestros clientes, ¿no? Dar un servicio profesional. Bueno, ¿qué es un testamento? Pues ya llegamos a lo que es el testamento y bueno, el testamento es un acto personalísimo. Esto quiere decir que es persona, lo tiene que hacer directamente el testador. No puede utilizarlo por tercera persona. Revocable, se puede revocar. Es libre, tiene que ser libre, no debe de haber coacción, amenazas o algún otro tipo de naturaleza violenta o dolosa. Y también tiene que ser solemne, ¿sí? Por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. O sea, él declara qué es lo que quiere que pase después de ya no estar vivo, ¿no? Ojo con esto, es muy importante, no puede dejarse al árbitro de un tercero el nombramiento. Eso no existe en materia sucesoria, el árbitro de los herederos o de los legatarios, ni la designación de las cantidades que correspondan, ¿sí? Una vez a mí ya me preguntaron hace tiempo que había una persona que, bueno, más bien los familiares querían que interviniera un árbitro para que el testador decidiera quién le corresponde a cada cual, ¿no? Y ellos según buscaban pues una persona tercera que pues no tuviera algún interés, ya que todos les tocara lo mismo. Entonces yo les dije que no, eso no es posible, aquí lo menciona claramente en este párrafo, y que no va a tener eficacia jurídica. Simplemente, pues, hay de dos, o sea, o hace testamento, y si no hace testamento, todos iguales para todos, ¿no? Porque siempre es la lucha del poder de, ya cuando hay dinero, para ya se olvidan hasta que son familia, porque yo lo cuidé más y que me quería más a mí y que yo fui el consentido, ¿no? Y ahora resulta, y luego hasta resulta que le salen herederos hasta de los nietos y bisnietos, ¿no? Cuando pues, todavía no les corresponde porque están vivos sus papás. Entonces, se vuelve todo un caos. Pero hay que saberles explicar. Hay que darles a entender, bueno, que esta figura del árbitro en materia sucesoria no existe, es ilícito. Bien. Y tiene toda su lógica. El testador puede encomendar a un tercero, fíjense, la distribución de los bienes a instituciones públicas de asistencia social, de asistencia privada y otras cuyo objeto sea semejante, y la elección de las personas a quien deban aplicarse. Y este artículo nos dice muchas cosas. Primero, ¿una persona en testamento puede dejar todos sus bienes al gobierno? La respuesta es sí. Y chillen los que chillen, ¿sí? Si se pueden chillar toda la familia, pues ni modo. El testador dijo, mis 10 casas van para el gobierno, para el DIF, para la Secretaría del Bienestar, para donde sea. Pero no les deja nada. Y la ley toda te dice, primero, te lo permite. Ah, bueno, pero ¿cómo te lo permite? Ah, muy bien. Te dice, encomiéndalo a un tercero, ¿sí? Y ese tercero, pues obviamente es el que va a hacer todos los trámites posterior a que fallezca, ¿sí? Pero puede dejar un testamento
donde todos sus bienes, todo lo que tenga que ver con sus bienes, los obtenga una asistencia pública. Ah, bueno, y aparte aquí hay algo muy importante. Si dice instituciones públicas de asistencia social, de asistencia privada y otras cuyo objeto sea semejante, o sea, a esas únicas, ¿no? No puede dejar como testamento, ay, es que yo quise mucho a a la Secretaría de Educación porque ahí trabajé toda mi vida y le dejo todas mis casas a la Secretaría de Educación. No. Aquí ya especifica bien a qué tipo de instituciones una persona puede dejar todos sus bienes con testamento. Hago la aclaración. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a contar así temas bien interesantes que por eso me encantó este tema. Por eso quise darlo el día de hoy. La disposición hecha en términos imprecisos. Imagínense, la disposición del testamento, pues, se menciona cómo lo establece el testador, pero son términos imprecisos que están en favor de los parientes del testador. Bueno, pues se va a entender, ¿no? Se va a entender que se refiere a los parientes más próximos según el orden de la sucesión legítima. ¿Sí? Acuérdense que hay un orden que va de forma descendente. Y aquí hay un detalle bien importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues lo maneja la ley, pero yo quiero pensar que debe ser como que un caso súper extraordinario, porque ¿quién hace un testamento impreciso? ¿No? Si tengo una casa, se la dejo a mi hijo, o si la dejo a una casa, se la dejo a Juan Pérez Pérez, ¿no? ¿No? Bueno, aquí no menciona para que no sean parientes, pero si son parientes, pues se supone que tiene que señalar claramente a quién le va a dejar, si lo deja como legado o cómo va a querer que se repartan los bienes. Un testador puede decir, el valor de esta casa, el 20% para uno, el 30% del otro, y el 50%. O sea, puede hacer unas divisiones de ese tipo, conforme al valor de la propiedad, bueno, en cuanto a eso. Las disposiciones hechas no tienen ningún efecto cuando se funden en una causa expresa. Que resulte errónea si ha sido la única que determinó la voluntad del testador. Y aquí está algo bien interesante porque sí puede ocurrir, por ejemplo, en un testamento. Que dejo mi casa ubicada en la calle Violetas, en número 20, Colonia Flores, Estado de México, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, dice calle Violeta, número 20. Pero ¿qué creen? Pues el domicilio no es número 20, es número 21. Se equivocaron al realizar el testamento. Pues ¿qué creen? No tiene efecto. Si es una de las pequeñas características que tendremos que ver nosotros, por ejemplo, en un problema, o si existiera algún problema, o en un juicio sucesorio, del cual sí hay testamento. Ok, bueno, pásame el testamento. Hay que, ahora sí que analizarlo con lupa, ¿no? ¿Sí? Porque cualquier error de este tipo, como les acabo yo de mencionar, no va a tener efectos, ¿sí? Es erróneo si ha sido y si es erróneo, porque pues el problema puede decir la familia, oye, pero fue el notario el que o el que hizo el testamento, tal institución fue el que se equivocó, sí, ahí no les podemos decir nada, pero el detalle es que hay un punto. Quien firmó el testamento y lo firmó con toda voluntad y lo firmó sin coacción, sin que lo presionaran, sin que lo amenazaran, y ya queda. Ya se dan cuenta, ya cuando fallece la persona se dan cuenta, oye, espérense, la calle Violeta es número 21, no número 20. Entonces ya si él dejó en ese momento que la casa nada más le va a corresponder a X persona, pues esa persona que ya según dijo, bueno, pues ya me tocó que me dejaran una casa, pues ya no le dejaron absolutamente nada, porque tendría que irse a una sucesión legítima, que esa la vamos a ver próximamente en otra conferencia. Y va a ser la próxima semana, ¿eh? No me va a tardar mucho. Ok, bien. Ahora, toda disposición testamentaria, toda, deberá entenderse en el sentido literal, lo que estábamos comentando, de las palabras, a no ser que aparezca una manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. ¿Sí? Y ojo con esto, porque, por ejemplo, en el testamento, puede ser que en el primer párrafo dice, la casa se la dejo a fulanito, y en la segunda a lo mejor dice, pues, ¿qué crees? La misma casa se la dejo a sotanito, o sea, a otra persona. Y ahí es donde puede existir algunos problemas, pues, delicados, ¿no? Porque, bueno, ¿a quién se la van a dejar? ¿No?
Entonces, en ese tipo de cuestionamientos, pues también tendremos que pues, quedar sin efecto dicho testamento. En caso de duda, por ejemplo, puede existir esta parte. Sobre el contenido o interpretación, que esto lo veo casi improbable, ¿no? O sea, ¿se entiende o no se entiende? O sea, sí, nada más hay dos caminos. De una disposición testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador. Y aquí es bien interesante porque, bueno, ¿quién va a hacer esa interpretación? ¿No? La tendría que hacer el juez. Pero, ¿cómo puede ser una interpretación? Pues de ¿qué te imaginas que quería decir el testador? Y este punto es súper complicadísimo, ¿no? Y más si estás en juicio, ¿no? Entonces, o estás ante notario, porque acuérdense, si hay un testamento ante notario, también se puede realizar. Sale más caro, pero bueno, hay gente que sí luego también quiere hacerlo así. Entonces, esa es la parte que estamos analizando, ¿ok? Muy bien. Comentarles que cordialmente invitado a mis redes sociales, las voy a subir, mis redes sociales, para que nos puedan regalar un like, encuentran más conferencias, más temas ahí interesantes que va a ser de su agrado, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Y ahora vamos a tratar con el tema. Ya vimos una parte de lo que es el testamento, sobre todo de las acciones del testador. Vamos a ver, bueno, capacidad para testar y capacidad para heredar. ¿Sí? Son dos temas que deben estar en lo que es la sucesión por testamento. Muy bien. Ok. Pueden testar todos o a quienes la ley no les prohíbe expresamente. No habrá unas cuestiones que habrá unas personas que no podrán testar. ¿No? Y bueno, ¿y cuáles son? Ah, fíjate, el Código Civil nos establece que están incapacitados para testar los que siguen. Uno, los menores de 16 años no pueden testar, ¿no? Y aquí lo interesante, o sea que entonces a los 17 años pueden testar, ¿qué crees? Sí. Obviamente, y es un testamento libre, ¿sí? Libre. Obviamente tendrá que estar presente, si tiene 17 años, por ejemplo, va a estar que presente su tutor, en este caso, o quien tenga la patria potestad, ¿no? Y estar presente de que fue por su libre voluntad y que libre lo hizo. Entonces nos deja ese punto, ¿no? A partir de los 16, aquí lo dice claramente. La fracción segunda nos indica los que no disfruten de un pleno juicio. Sí, obviamente hay personas con unas características, ¿no? Que tengan que ver con la mente, cuál es la calidad de la persona, digámoslo así, para no entrar de fondo, en la cual no se puede testar. O sea, no puede testar. ¿Sí? Imagínense todos los problemas que existe eso. Ahora, eso es en lo que es testar. Ahora, toda persona tiene capacidad para heredar, ¿sí? Y no puede ser privada por ello, ¿sí? La ley es muy clara. Pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, son incapaces para heredar por las causas siguientes. Entonces aquí pues ya se puso bien interesante el asunto, porque ahorita vamos a ver el tema de quienes no entran en la herencia, pero va a haber un porqué. O sea, puede ser un familiar que, por ejemplo, a mí ya me tocó dos veces que, estábamos haciendo un sucesorio, bueno, más bien estaba cocheando un sucesorio de otro estado, en realidad. Y me decía el abogado, el que estaba encargado en ese estado, dice, oye, Lick, pues, o sea, ¿qué? ¿Ponemos así a los herederos así como mal? Le digo, pues sí, mientras no tengas conocimiento de algunas de las causales de incapacidad para heredar, pues puedes meter a todos. Y ese se le había olvidado, dice, oye, sí es cierto, hay que checar eso, sí. Y bueno, ¿cuáles son los que no pueden heredar? Los siguientes. Cuando hay falta de personalidad. Cuando hay falta de personalidad, pues ya saben, la herencia es directa, directa de forma consanguínea, también de forma afinidad directa con la persona con la que haya contraído matrimonio y haya vivido, concubinato, XY, y los hijos, ¿no? Esa es la directa, ¿sí?
Y los nietos y bisnietos, estando vivos, el papá correspondiente, no pueden recibir directamente una herencia. O sea, eso no lo entiende la familia. Pues, pues ni modo. Así que lloren, repatalien. Es que yo lo cuidé, es que era mi favorito, yo era el que más lo quería. Pues sí, habrás hecho todo lo que tú quieras, pero no puedes ser heredero. ¿Sí? Y la siguiente, que es una causa que se le denomina delito. ¿Sí? Que ahorita vamos a ver qué pasa con eso del delito. Ok. También tenemos la presunción de influencia en la voluntad del testador. Palabras más, palabras menos, que el testador haya sido influido. ¿Sí? O a la verdad o integridad del testamento. O sea, una cosa es que se influya al testador y otra cosa que sea verdad o íntegro el testamento, que ese es otro tema. Una cosa es la influencia hacia el testador y otra cosa que el testamento como tal. Falta de reciprocidad internacional, este tema está fabuloso. Esto ya también va a derecho internacional, también lo vamos a ver ahorita más adelante. Y también la renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Estamos hablando de una cesión por testamento. Entonces, este último, vamos a hacer el comentario duro y directo. Un heredero en el testamento, que está indicado en el testamento, ¿puede renunciar a la herencia? La respuesta es sí. ¿Ok? Un heredero que está en el testamento puede ser removido del testamento también. ¿Sí? Entonces ya vamos enfocándonos a pequeños datos que son de suma importancia cuando llevemos un juicio sucesorio. Y yo siempre lo he dicho, si vamos a llevar un juicio sucesorio, pues primero hay que leer nuestro Código Civil, ¿no? Ya después vamos al Código de Procedimientos Civiles, porque todavía no está vigente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es todo un tema, el juicio sucesorio, que también lo vamos a tener en conferencia ya próximamente. Yo creo que no tarda, también en 2 semanas de que lo veamos. Y va a ser también gratuito. Ok. Vamos a ver la que nos dice por falta de personalidad. Ok, bien. Por falta de personalidad son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, fíjense, también por intestado, o sea que no hay testamento. Los que no están concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o que aun cuando lo estén, no nazcan vivos o viables. Y esto nos hace otra gran pregunta. A ver, Lick, entonces, si una señora está embarazada, fallece su, su esposo, pero está embarazada, tiene 8 meses, 7 meses, esa personita que ya va a nacer, ¿también es heredero? ¿Sí? Va a ser heredero sí y solo si nace vivo y viable. Y conforme a la ley, se tiene por entendido que una persona es viable o nace vivo y es viable cuando dura los primeros 24 horas al nacer, ¿no? Y eso se ve en el capítulo de personalidad, algo así. Entonces, esa es otra pregunta que puede ser muy común, ¿no? Bueno, bueno, a mí nunca me lo han preguntado, pero aquí lo dice la ley, ¿no? ¿Sí? Y pone muy claro, ¿no? Obviamente que no hay fan, o sea, va a haber, va a ser heredero si fueron concebidos por por el testador. ¿Quiénes son los concebidos por el testador? Sencillo, los hijos e hijas. ¿Sí? Sean adolescentes, sean adultos, sean también más adultos, no importa. Fueron concebidos por el testador, por el autor de la sucesión. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso viendo un análisis, como decimos nosotros los abogados, a contrario censo. Acuérdense que nosotros cuando analizamos un artículo, leemos y lo sacamos lo importante, los ejes rectores y que no sé qué, los verbos y bueno, y todo eso que hacemos, ¿no? Pero también tenemos que analizar, bueno, al contrario, ¿qué? Porque también es válido, ¿sí? Aquí nos dice por falta de personalidad y bueno, cuando no existe falta de personalidad, ¿qué ocurre? Ah, es que fueron concebidos. Ah, ok. Hay que verlo al contrario censo. Y nos ampliamos más nuestro análisis y aprendemos más.
Ok. Ahora por razones de delito. Bien. ¿Qué pasa por estas razones de delito? Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado. Ojo, esto que estamos viendo es para testamento o para sin testamento. ¿Ok? Bien. Fíjense. El que haya sido condenado, sentencia condenatoria, hago la aclaración, por delito intencional que merezca pena de prisión, cometido en contra la persona cuya sucesión se trata. ¿Sí? Ojo, o a los ascendientes o descendientes, cónyuge, concubino, concubinario o hermanos de ella. Y esto se pone sumamente interesante. Porque una de las primeras preguntas que luego nos hacen en un juicio sucesorio, unas personas que nos quieren contratar, no falta el que te diga el hermano, ¿no? El hijo. Falleció el papá o la mamá, ¿no? Y el hermano, el hijo hermano. Lick, no, pues tal persona no la queremos como heredero, sí, porque así te dicen. No la queremos por heredero porque hizo esto, esto, esto y esto. ¿Ven? A ver, cuénteme qué hizo. Ah, no, pues ¿qué cree? Es mi hermano y un día le pegó a mi papá y se abrió una carpeta, se fue detenido al Ministerio Público y ya. Entonces, por ese hecho, queremos que ya no sea, y sabemos que la ley dice que no puede recibir nuestra herencia, porque así te habla el cliente. No me creas que el cliente va a decir, no, es que por eso es incapaz de adquirir por testamento. No, y me hace ocurre también cuando hay intestado, ¿no? Bien. ¿Qué le vamos a contestar? La primera pregunta es, bueno, ok, lo llevaron al Ministerio Público, fue detenido, salió una carpeta de investigación, sí, es el malo, el hermano más malo y el hijo más malo del mundo, le pegó al papá, está bien, todo lo que me está haciendo. No voy a poner en duda lo que tú me estás diciendo. Nada más que te voy a hacer una pequeña preguntita. ¿Sabes si fue condenado? ¿Sabes si si llegó a sentencia? No, Lick, no, pues salió, ahí sigue la carpeta, nunca se fue a juicio, pues, pero él le pegó, yo lo vi, dice, yo lo vi que le pegó, por eso no lo queremos en él. Entonces, ojo aquí, colegas, hay que entender nuestros artículos, pues, bien analizados. Condenado, sentencia condenatoria. En el sistema procesal penal, pues hay un proceso penal, tenemos la audiencia inicial que contiene lo que es control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, investigación complementaria, tenemos la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y ya después, si sale condenatoria, pues hablamos de una audiencia de individualización de la pena y la reparación del daño. Y después lo de la ejecución de sanción, que hay una ley general, por cierto. Bueno, en 2 minutos les acabo de platicar casi todas las etapas. Donde hay condenatoria hasta juicio oral. Entonces, o que nos digan, no, no, va en etapa intermedia. No, pues sí, bien. ¿Verdad que no merece herencia? Pues, ¿qué crees? Sí, merece herencia, aunque le haya pegado 2, 3 veces, que se haya sido el hijo de los hijos más malos del mundo, por una sencilla razón. No hay sentencia condenatoria. Y es muy claro aquí, ¿eh? Ha habido asuntos que yo ya los agarro continuados o que me mandan a cochear y se van sobre esta causa, ¿no? Y se arma todo un merequetengue, porque obviamente aún así que lo quieran esconder y que no le avisen y que lo mencionen, pues ha habido errores por parte también hasta de los mismos abogados, ¿no? Inician el juicio sucesorio. Entonces, como el cliente te dice que no quiere que aparezca en la herencia, ¿qué creen? Le ponen en lo que es la denuncia para el juicio sucesorio y no lo ponen. O sea, como que nunca existió el hermano, nunca existió ese hijo. ¿Por qué? Porque no merece herencia, le pegó, ahí está la carpeta de investigación, yo lo vi que le pegó. Ahí está, y es culpable, perdón, no es culpable todavía. No es condenado todavía. Y en el mismo escrito inicial les ponen, no,
son 4 hermanos, por ejemplo. No, 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 nada más somos 3 y no sabemos si hay más hijos, pero nada más somos 3 los que venimos. Ya el otro ni siquiera le avisa. Cuando se entera, cuando se apersona. De entrada el juez, si lo agarran en sus 5, les abre carpeta de investigación porque están falseando. En el mismo escrito ustedes mismos pusieron que nada más había 3 hermanos y que no había otro más. Y ojo, apareció el otro. ¿Quién está mintiendo ante el órgano jurisdiccional? ¿Y eso es delito? ¿Qué creen? Sí, eso es delito. Y les van a tener que abrir carpeta de investigación. Entonces, mucho cuidado. No es lo que el cliente diga. O sea, ¿por qué? Porque el cliente no está sobre la ley y el cliente no es el experto. ¿Sí? A lo mejor que puedes intentar es abrir la sucesión, hacer referencia de la carpeta y que vas a solicitar que el juez decida que lo declare incapaz para adquirir por testamento, que no puede entrar como heredero. Pero un juez, en sus 5 sentidos, te va a decir, ¿sabes qué? Estás equivocado. Si entra en herencia, entra dentro de lo que va a ser el proceso de sucesorio, porque hasta el momento no me has traído una sentencia condenatoria. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos deja? Pues cuando hay sentencia condenatoria, pues vas a tener que hacer tu escrito de ese juicio sucesorio y además llevar la copia y copia certificada, ¿eh? No creas que es cualquier copia de la sentencia condenatoria por ese delito, que es un delito intencional. Bueno, pues estaremos hablando de un delito doloso, que mereció pena de prisión. Hay que tener en cuenta eso porque hay delitos que no merecen prisión y eso lo estipula el Código Penal de la entidad federativa correspondiente y que se haya cometido y que la víctima sea el autor de la sucesión, que haya sido el autor de la sucesión. ¿Sí? Y otra bien importante, que esta es la que más se utiliza, déjenme decir, que en quitar a un heredero, pues, pues un delito también, carpeta de investigación, se agarró de las greñas con la concubina, con la cónyuge, con el cónyuge, se agarraron a golpes, con los hermanos, con el concubinario, con quien sea, ¿no? Pero ojo, vuelvo a lo mismo. O sea, la carpeta por sí sola, la carpeta de investigación, sin judicializar, o en su caso, cuando el asunto todavía está en una etapa procesal, en la cual no existe sentencia condenatoria, no puedes quitarlo como heredero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si está en proceso? No, pues le puedes decir al juez, ¿sabes qué? Pues está en proceso. Y va en etapa intermedia, o sea que estamos hablando que en menos de 6 meses puede haber. Y ahí, por ejemplo, lo que se puede establecer es que no lo pongan como albacea, esa sería uno. 2, de que si hay bienes en los cuales están produciendo dinero y si lo quieren repartir, por ejemplo, va a ser bajo ciertas condiciones o hasta que termine el juicio. ¿Sí? Pero va a quedar esa parte pendiente, porque inmediatamente cuando se resulte que sea sentencia condenatoria, pues va a tener que regresarse. Muchos pensarán, oye, pero pues ya se murió y si está el proceso, pues ya no va a haber procedimiento penal. Pues, ¿qué creen? Todo lo que les acabo de decir, también olvídenlo. Cuando una persona fallece en un proceso penal, ahí se acabó el procedimiento. ¿Sí? Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. No se puede saber si es condenado o no, porque pues, si va en etapa intermedia, pues ya falleció. Va a llegar el momento, si quiere que se continúe, no, pues eso se va a delimitar luego, ya falleció la víctima. ¿Sí? Y el problema es que, por ejemplo, ya no va a haber una testimonial de la víctima que tenga que desahogarse en juicio oral. Y eso es todo un tema, ¿eh? En verdad que todo un tema. Yo he estado en varios simposios y la verdad muchos dicen, no, 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 que siga el procedimiento. Bueno, pues eso ya será para los especialistas, ¿no? Pero ese es un tema bravísimo, ¿sí? De por sí esta parte sí es muy brava. Ahora, ¿qué pasa en la fracción segunda? Fíjense, el que haya hecho contra el autor de la sucesión, fíjense, o las personas que se refieren a la fracción anterior, todos los que vimos concubino, concubinario,
todos ellos, hermanos. Denuncia o querella por delito que merezca pena de prisión, aunque aquella sea fundada. Aquí yo creo que se equivocaron, debieron puesto infundada, ¿no? Si fuera su descendiente, ¿sí? Si fuera su descendiente, ascendiente, cónyuge, concubina, concubinario o hermano, ¿sí? O sea, lo mismo que acabamos de ver. Aquí el artículo no es muy claro, pero yo, ¿cómo lo interpreto yo? Yo lo interpreto de que cuando una persona contra el autor de la sucesión lo denuncie por algún delito, ya sea un delito por querella, por ejemplo, denuncia o querella, y que sea infundada. O sea, que ¿qué cree? Que pues no. O sea, lo que me viniste a decir no llegaste a probar nada, ¿no? A no ser que este acto haya sido preciso para la acusación de salvaguardar su libertad, vida, honra o salud o parte considerable de su patrimonio o la de sus descendientes, ascendientes, hermanos, cónyuge, concubina o concubina. ¿Sí? Pero tampoco es muy claro, porque, o sea, si la persona que es heredera denunció al autor del testamento por un delito o por un querella, pues obviamente debe haber un procedimiento en vida. Esa es una. Dos, si es una denuncia que sí fue factible, o sea, que sí hubo, por ejemplo, sí se lesionó, sí hubo una sentencia condenatoria, por ejemplo, pero hacia el testador, no es motivo para que te quiten de la herencia. ¿Por qué? Porque eres la víctima. Entonces, aquí donde está medio raro el código. Y bueno, y luego tú te dices, no, espérense, y luego para acabar de amolar, tú ya te dice, a ver, pero espérame, a no ser que si lo hizo por salvar su vida, su integridad, su honra, y bueno, o sea, pero una denuncia, pues no es por salvar tu vida, ¿no? Una denuncia, ¿tú por qué denuncias a una persona? Para que restituya tus derechos que fueron lastimados, ¿no? Para que se haga una reparación integral del daño y además que el infractor no quede impune. Eso quiere decir que tenga una sanción. Entonces, el artículo sí nos deja mucho que desear, la verdad. Y mejor continuamos con el que sigue. El cónyuge que haya sido o sea declarado adultero, fíjese, está maravilloso. Si se trata de suceder al del inocente, ¿no? Pero fabuloso. O sea, no puede ser heredero si el cónyuge se declaró adulterio. Y aquí me queda bien interesante la pregunta, y sería para todas y todos. ¿Y quién me va a decir que hizo adulterio? No, porque yo puedo decir hizo adulterio, pero sí, pero tú, ¿quién eres para definir para etiquetar a una persona con ese término? ¿Habrá un juicio para hacer adulterio? ¿Habrá un procedimiento penal para determinar el delito de adulterio? Pues a lo mejor sí, ¿no? Ahí sí no sé. Pero es interesante, ¿no? O sea, este también, yo creo que también está fuera del lugar. Sigamos con el que sigue. El coautor del cónyuge adulterio, fíjense, ahora estamos hablando del coautor, ya sea que se trate de la sucesión de este o de la del inocente, ¿no? Digo, ya seguimos con el que sigue. Fíjense, los ascendientes, tutores o cualquier otra persona respecto del menor expuesto por ellos. ¿Sí? También ese es un punto importante, que haya sido expuesto por ellos cuando hablemos de niñas, niños, adolescentes, ¿no? ¿Quién más no puede ser heredero? Los ascendientes, tutores o cualquier otra persona que abandone, prostituya o atente contra el pudor de quienes estén bajo su custodia. Fíjense qué interesante esto. Entonces estamos hablando que una persona puede no ser ya heredero si se determina que abandonó al autor de la sucesión. En este caso su papá, ¿no? Por ejemplo, o su mamá, ¿sí? Que la prostituya o que atente contra el pudor de quien esté bajo su custodia. Y aparte, o sea, es atentar contra el pudor y aparte que esté bajo su custodia, o sea, tienen que estar combinados los dos. O sea, que esté bajo su custodia
y que atente contra el pudor. Eso para acreditarlo está muy complicado. Pero si sucediera, ya no va a ser heredero. ¿Sí? A él es lo otro. La persona deja de ser heredero cuando los parientes del autor de la herencia, que teniendo la obligación de darle alimentos, no se los hubiera cumplido. Ojo con esto. Aquí debe de haber una declaración judicial, obviamente, ¿sí? En la cual un juez de lo familiar pues, haya designado el pago de alimentos a una persona de la tercera edad, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer los hijos? ¿No? Pues ojo, si esos hijos no cumplen, no pueden ser herederos. Este tipo de situaciones las tenemos que analizar muy bien, ¿no? Muy bien cuando llevamos un juicio sucesorio, porque hay que preguntarle esta parte. ¿Sí? Oye, llegó a la tercera edad, tu papá que falleció, o tu mamá, hay un juicio de alimentos en favor, hubo una sentencia de pago de alimentos. Y esos pequeños detalles, si no los hacemos, nos vamos a meter en problemas en un futuro. Debemos de ser bien precisos en las entrevistas, ¿sí? Antes de meter la denuncia, antes, o sea, no después, ya después como que para qué. Entonces, esta es la importancia, la gran importancia de que nosotros estudiemos el Código Civil. Si tú vas a llevar una acción reivindicatoria, lee el Código Civil primero. Si vas a llevar un divorcio, lee el Código Civil primero. Si vas a llevar, por ejemplo, una adopción, lee el Código Civil primero. O sea, primero lee el Código Civil y ya después vete al procesal. O sea, no te vayas directamente al procesal. Bueno, ese es mi pensar. Cada quien puede pensar y es muy respetable también su opinión. ¿Ok? Los parientes del autor de la herencia, que hallándose imposibilitado para trabajar y sin recursos, no hubieran cuidado de recogerlo o de hacérselo recoger en el establecimiento de beneficencia. O sea, que lo dejes en el olvido. Total, así. Totalmente, no tienes derecho a herencia. Otro. El que usara la violencia, dolo o mala fe con una persona para que haga, deje de hacer o revoque su testamento. O sea, que la persona que obligó o se acredite que obligó al autor de la herencia a realizar un testamento en favor de esa persona y se llegue a acreditar, ¿qué creen? No va a ser heredero. Ojo con esto, hay que tenerlo que tener muy importante. ¿Sí? Fíjense, cuando la parte agraviada perdonare al ofensor, recobrará el derecho de suceder al ofendido. Palabras más, palabras menos. Si hay perdón, puede ser otra vez heredero, ¿no? O sea, existe esa figura también. O sea, del que, bueno, pues es mi hijo, no voy a perdonar. Pues sí, sí existe, ¿no? Ok, tendrá que ser judicialmente. No es tan fácil ni tan sencillo. Muy bien. En los casos de intestado, estamos hablando de no hay testamento, los descendientes del incapaz de heredar por delito heredarán al autor de la sucesión, ¿sí? No debiendo ser excluidos por la falta de su progenitor. Pero no puede tener los bienes derivados de la sucesión, el usufructo ni la administración que la ley concede. Bien interesante. Vamos a pensar que está el papá y es el que falleció, ¿no? Ok. Aquí nos habla de cuando hay una incapacidad de poder heredar por delito. Ok. Se llegó a acreditar, hay una sentencia condenatoria, como ya lo explicamos, y ya, pues están los hermanos, ¿no? Diciendo, no, pues la parte que le corresponde al hermano que ya está sentenciado, pues lo que le corresponde a él ya es por nosotros, ¿no? Pues, ¿qué crees? Estás bien mal de la cabeza. ¿Por qué no? Si ese hermano que ya fue incapaz por heredar por delito tiene hijos, lo que le corresponde a él ahora le va a corresponder a sus hijos.
lo que se conoce por estirpe, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que le corresponda no va para los otros hermanos, no, va para los hijos, ¿sí? En este caso, ahí sí entrarían los nietos. Entonces, a eso para que lo tengan ahí bien apuntado. Recuerden, si quieren la presentación, pueden subir su correo electrónico, yo se las mando. Si gustan pertenecer a grupos vampiro jurídicos de WhatsApp, grupos muy serios de WhatsApp, pueden subir su número telefónico. Yo las envío a las prestaciones, yo organizo los grupos, yo mismo los integro. No suelto el link del chat porque luego se meten personas que no se deben meter. Y está muy buen cuidado los grupos, la verdad. Cero política, está prohibido hablar bien o mal del gobierno. En el caso de que lo hagan es expulsión inmediata. Entonces también cero política, eso ayuda mucho. Ahora vamos a ver lo de la presunción de influencia, ¿sí? En la voluntad del autor de la herencia. Son incapaces de adquirir por testamento del menor los tutores o curadores, a no ser que sean instituidos antes de ser nombrados para el cargo o después de la mayor de edad, estando ya aprobadas las cuentas de tutela. O sea, puede haber tutores que puedan recibir una herencia así, pero ojo, tendrán que aprobarse primero las cuentas de la tutela. Ahora, por presunción de influencia a la voluntad del testador, son incapaces de adquirir por testamento médico, el médico, perdón, quien haya asistido a aquel durante su última enfermedad, si entonces hizo su disposición testamentaria. Así como su cónyuge, concubina, concubinario, ascendiente, descendientes, hermanos, a no ser que sea pariente por consanguinidad o afinidad del autor de la sucesión. Bien, ok, bien, vamos, está muy bueno este supuesto. Tenemos a la persona ya en la tercera edad, ya muy enfermo, y lo está atendiendo su médico. Ok. Y también lo está atendiendo la concubina, o su cónyuge, o sus ascendientes, descendientes, sus hermanos, ¿no? Alguien. Pero durante esa enfermedad, ya en el periodo terminal, digamos, al final, hace su testamento. Y ¡ay, qué casualidad! Los herederos es hasta el médico salió, resultó que el heredero, la enfermera, el cónyuge, o sea, como que arreglaron el testamento, ¿sí? Ok, ahí no pueden ser herederos. No se establecería esa herencia, sería nulo ese testamento, ¿sí? Pero con una cuestión ahí muy importante. A no ser que sea pariente con consanguinidad, en este caso serían los hijos, o afinidad del autor de la sucesión. Pero ojo, o sea, primero nos dice que no, que se hizo disposición testamentaria a los que la asistieron, ¿sí? Entonces, aquí lo que podríamos pensar, lo que yo quiero interpretar de esta fracción, de este artículo, es de que si no van a ser herederos o los van a quitar del testamento a los que no sean familiares y que lo estuvieron cuidando en la época terminal de su enfermedad, fallece, y qué casualidad que en esa temporalidad hicieron ese testamento donde aparece el médico, la enfermera, los tres amigos, ¿no? Todos a los que me refiero ahorita quedarían fuera. Ojo con esto. Entonces, ¿a qué vamos nosotros? A ver, sí, señor, voy a llevar su juicio sucesorio y le voy a hacer una pregunta. Perdón. ¿Quién hizo testamento? Sí, sí lo hizo, Lick. Ok, ¿cuándo lo hizo? Ah, no, pues lo hizo 2 semanas antes de que muriera. A ver, espérame. A ver, ¿seguro? Sí, sí, yo estaba ahí. Dice. Ah, ok. Oye, ¿y a quién puso de ellos? Pues estábamos todos mis hermanos, pero ¿qué cree, Lick? Pues también pusieron al doctor y a la enfermera. Ah, no me digas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese doctor y esa enfermera, para afuera, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que, por eso hay que estudiar, les digo, hay que leer con mucha precisión, ¿no? Hay que leer con mucha precisión el código. También tenemos lo de por presunción de influencia a la verdad o integridad del testamento, son incapaces de heredar el notario, testigos que intervinieron en él y sus cónyuges, concubino, concubino, descendientes o hermanos, ¿sí? Obviamente que aquí
pues, ver qué hizo el testamento, dónde lo hizo. Esto nos cabe también esto de ver dónde, a ver, ¿cuándo lo hizo? No, pues lo hizo 2 semanas, 2 meses antes de que muriera. Ok, muy bien. ¿En dónde lo hizo? Ah, no lo hizo ante notario. Sí, Lick, pero pues, ¿qué cree? Como que tenemos duda. Y a ver, dígame por qué, señor. Pues resulta que hay 2 testigos, un notario, la secretaria que aparecen como herederos. Ah, no me digas. También fuera. ¿Sí? Por falta de reciprocidad internacional. Fíjense qué pasa con los extranjeros. Fíjense, esto es muy importante. Puede resultar que un caso les llega a tocar. Son incapaces de heredar los extranjeros que, según las leyes de su país, no puedan testar, ¿no? O dejar por intestado a sus bienes a favor de mexicanos. O sea, hay un heredero extranjero en el testamento. Entonces, otra pregunta a nuestro cliente. A ver, señor, ¿usted ya leyó el testamento? Sí, yo aquí, luego se lo traigo, ok, pero ya lo leíste. Bien. ¿Quién está de herederos? Ah, pues están mis hermanos. Ah, pero ¿qué cree? Hay un extranjero. Ok, ¿de dónde es? No, pues que es de Colombia. Ah, ok, muy bien. No, no hay tema. A ver, pero a ver, ¿qué me va a corresponder a mí como abogado? Ah, yo tengo que investigar la legislación de Colombia para conocer, uno, que sí, los colombianos pueden testar. ¿Esto qué quiere decir? Que puedan hacer testamento. ¿Sale? Otro, que pueda hacer testamento, eh, puede hacer testamento en favor de los mexicanos. Y eso se ve en Colombia, no se ve aquí en México. Entonces, imagínense la trascendencia que se tiene que hacer para que pueda heredar, porque si no cumple con esos dos, no va a ser heredero. ¿Ok? Bien, bien interesante, ¿no? Está muy, muy padre esta conferencia. Por eso tenía muchas ganas de hacerlo. Ahora, está de por renuncia o por remoción de un cargo, ¿sí? Son incapaces de heredar por testamento los que nombrados en los tutores, curadores o las seas hayan renunciado sin causa justa, bueno, sin justa causa, el cargo por causa grave, hayan sido separados judicialmente de su ejercicio. Híjole. Entonces el tutor, si fue separado judicialmente, ¿puede reclamar algo? ¿Puede formar parte de la herencia? No. Si dejó el cargo sin justa causa, tampoco puede ser heredero. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño break para ir por un cafecito, un pancito. Esto lo acostumbramos en las conferencias que son un poco largas. Entonces, no me despido, suban su correo electrónico si quieren copia de la presentación, suban su número telefónico si quieren pertenecer a los grupos jurídicos vampiros, grupos muy serios, y nuevamente les envío lo que es mis links de mis redes sociales para hacernos el favor de darnos like. Y recuerden, las preguntas y respuestas las vamos a ver al final de la conferencia. Y además, si tienen un caso, si tienen ustedes un caso en el cual lo quieran mencionar, lo arreglamos. Y lo arreglamos fuera de cámara, ¿ok? No, no, eso no queda grabado. Digo, para que se quede nada más entre nosotros, ¿ok? Entonces, no me despido, en un momento reiniciamos.
Bueno, ya regresamos. Ya continuamos con esto. Muchas gracias por sus comentarios. Les comento, al final de la conferencia haremos la sesión de preguntas y respuestas y también la invitación cordial a que si quieren copiar la presentación, suban su correo electrónico, como sé que yo se las envío directamente. Y también, si gustan pertenecer a los grupos Vampiro, pues, su número telefónico. Yo totalmente, personalmente, no sé ingreso. Bien. Las personas llamadas por la ley para desempeñar una tutela legítima, fíjense, tutela legítima, y que se rehúsen sin causa justificada, no tienen derecho a heredar a los incapaces de que tienen, de quienes deben ser tutores, ¿sí? Entonces, a los que se nieguen sin causa justificada, no merecen herencia. Para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz al tiempo de la muerte del autor de la herencia. Es un requisito indispensable, ¿sí? Tiene que ser capaz para poder recibir la herencia. Muy bien. Continuemos. Ahora, si la institución fue condicional, esto quiere decir que si hay unas condiciones que se señalan en el testamento, pues vamos a hablar de las condiciones que se señalan en el testamento. Se necesitará que el heredero sea capaz al tiempo que se cumple esa condición también. O sea, que en ese momento que él cumple eso, una condición. Vamos a hablar de las condiciones que se pueden integrar en un testamento. Y esto ya nos tiene la primera pregunta. ¿En un testamento puede haber condiciones? La respuesta es sí. Pero vamos a ver qué tipo de condiciones. ¿Ok? Ahora, el heredero por testamento que muera antes que el testador o antes de que se cumpla la condición, el incapaz de heredar y el que renuncia a la sucesión no adquiere ningún derecho en la herencia, ¿sí? Entonces, igual, o sea, si también fallece, no, y se convierte en un incapaz de heredar, o que renuncia a la herencia, pues no adquiere ningún derecho. Obviamente eso ya tendrá la lógica. El que hereda en lugar del excluido lo hará en las mismas circunstancias que este, ¿sí? También igual. En la incapacidad de heredar por delito, se pierde el derecho a recibir alimentos. Ese ya también es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. En la incapacidad de heredar por delito, o sea, si ahí está el delito, se pierde el derecho a recibir alimentos. La acción para declarar la incapacidad prescribe en un año, ¿sí? A partir de la declaración o reconocimiento de herederos o legatarios. Dice que este sí ya es un súper temazo de término que tendremos que analizar muy, muy de fondo, en un caso real. Yo lo veo así como que, bueno, la acción, ¿no? O sea, aquí nos habla de un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? La declaración o reconocimiento de los herederos. Eso es lo primerito que se te va a hacer en un juicio sucesorio. ¿Sí? Tú metes tu escrito y el juez va a decir, a ver, vamos a definir primero los herederos. ¿Quiénes son? No, pues que 1, 2, 3, 4, 5. Ok, son 5. A partir de esa declaración, si en un año no hay una declaración de incapacidad y haya existido un delito o algo, un año, en un año no hay una sentencia condenatoria, posterior a ese año ya no puedes hacer nada. Entonces, imagínense ustedes un juicio sucesorio que ya lleva 2 años, 3 años, por ejemplo, y que hables con los herederos y dices, no, es que hay que quitar a mi hermano que fue el que le pegó y que hay y ahorita ya nos dieron la sentencia condenatoria. ¿Cuándo se la dieron, señor? No, pues apenas hoy nos la dieron. ¿Y cuándo fue la declaración de herederos? Fue hace 2, Lick. Pues, ¿qué crees? Ya no podemos quitarlo de la herencia. Muy claro, y lo vuelvo a repetir.
La acción para declarar la incapacidad prescribe en 1 año, a partir de la declaración o reconocimiento de los herederos o legatarios. ¿Ok? Muy bien. Punto sumamente importante para que lo tengamos en mente. Muy bien. Ahora, si el heredero declarado incapaz para heredar hubiera enajenado o grabado a favor de un tercero de buena fe, imagínense, lo grabó, ¿no? Pero fue declarado incapaz. Fíjense, qué detallazo. Todo o parte de los bienes antes de ser emplazado a juicio sobre su capacidad, ¿sí? El contrato va a existir. O sea, ese contrato no va a ser declarado nulo, sino se va a seguir existiendo. Pero el heredero incapaz estará obligado a indemnizar al legítimo de todos los daños y perjuicios. O sea que todo lo que recibió de ese enajenación o de ese grabado enajenación, hablemos de que lo haya vendido o grabado o haya metido una hipoteca, que eso sí lo veo casi imposible, pues va a tener que regresar el dinero. Así de sencillo, porque va a tener que pagar. ¿Cuáles son los daños y perjuicios? Pues el dinero, bueno, el monto que recibió. Simplemente de que estemos hablando de las condiciones de que se pueden poner en los testamentos, y aquí ya lo partimos, ya vimos algunas, aquí vamos a ver otras más, de como condiciones que pueden ponerse en los testamentos. Muy bien. Bueno, para empezar, el testador es libre para establecer condiciones. Ustedes tienen la libertad de hacerlas al disponer sus bienes. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver ese tipo de condiciones. Bueno, ahora sí que más de fondo. En un testamento, hago la aclaración. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios, porque pueden ser tanto o cualquiera de los dos, en lo que no esté previsto se regirá por las reglas establecidas por las obligaciones condicionales. Bueno, ya sabemos que existe dentro del mundo jurídico civil, digamos, estas obligaciones. Hay obligaciones, hay un capítulo de obligaciones en el Código Civil y hay unas obligaciones que son condicionales. Yo creo que no hay mucho que definir, condicionales, que te pongan una condición, que te pongan una cuestión de hacer o de dejar de hacer o algún hecho, ¿no? Para que se pueda cumplir esa obligación. Bien, o bueno, cumpliendo esa obligación. Ahora, la falta de cumplimiento de alguna condición impuesta al heredero o legatario no les perjudica siempre que hayan empleado todos los medios necesarios para cumplir, ¿sí? O sea, no se habla de un perjuicio sobre los herederos o legatarios, sí se pueden emplear medios para cumplir, ¿sí? La condición física o legalmente imposible de dar o de hacer impuesta al heredero o legatario anula su institución. Si estamos hablando que el autor de la herencia señala condiciones en el testamento para un heredero o un legatario y imposible hacerlo, simplemente se anula, así nada más. Y sí puede existir, pueden existir, claro que sí. Ahora, fíjense, si la condición era imposible al tiempo de otorgar el testamento, dejara de serlo a la muerte del testador, será válida. Fíjense qué detalle. O sea, antes de que fallezca el autor de la herencia, era imposible esa condición, ya estaba hecho el testamento. Pero cuando fallece, puede ser que sí se puede hacer, queda válida. Ojo con esto. Muy bien. La condición que solamente suspende por cierto tiempo, o sea, el autor de la herencia dijo, por cierto tiempo te condiciona. La ejecución del testamento no impedirá que el heredero o legatario adquiera derechos a la herencia o legado o los transmitan a sus herederos. ¿Sí? Esto quiere decir que si el testamento maneja una condición de suspensión, los que adquieran derechos los va a adquirir el que tiene la herencia o el legatario, o pueden ser transmitidos a sus propios herederos. ¿Sí?
O sea, eso no importa, no hay tanto tema en la suspensión. Cuando el testador no hubiere señalado plazo para el cumplimiento de la condición, o sea, pone una condición, pero no pone el plazo, el bien legado permanecerá en poder del albacea. ¿Sí? O sea, no puso un plazo, pero el albacea va a quedarse con ese bien por el momento. Y al hacerse la partición, ya dentro del juicio sucesorio, se asegurará el derecho del legatario o heredero para el caso de cumplirse la condición, ¿sí? Se va hasta que se cumpla la condición, pues tendrá derecho a su herencia o lo que le corresponda. Ahora, si la condición es potestativa, ¿no? Quiere decir que se tenga que hacer de dar o hacer y se ofrece cumplirla, pero aquel a cuyo favor se estableció, se rehúsa, o sea, la persona que le corresponda esa condición, heredero, legatario, se rehúsa a aceptar el bien o el hecho, la condición se tiene por cumplida. Es que te puedo poner la condición de cierta situación que deberás de cumplir y te correspondes. Ah, no, pues no quiero. Ah, ok, no hay problema. Pero se queda como cumplida al momento que se rehúsa. La condición potestativa se tendrá por cumplida aun cuando el heredero o legatario haya prestado el bien o el hecho antes de que se otorgara el testamento, ¿sí? También se va a tener esa parte como cumplida. A no ser que pueda retirarse la prestación, en cuyo caso no será obligatoria si cuando el testador haya tenido conocimiento de la primera, ¿sí? Si tiene conocimiento con respecto a ese bien que fue prestado, el bien o hecho antes de que se otorgara el testamento, pues puede ser que haya tenido conocimiento anterior de que se realizara el testamento. Ahí en ese aspecto, pues queda todo igual. La condición de no dar, de no hacer o de no impugnar el testamento se tendrá por no puesta. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona va a hacer su testamento, no puede poner en el testamento una cuestión ahí, una condición que diga, este testamento no se puede impugnar. O sea, lo puede poner, sí, pues, ahora sí que es el testador, pero se tendrá como no puesta. O sea, no va a tener efectos jurídicos. Si él pone el no, no se puede impugnar el testamento. Cuando la condición fuera causal o mixta, bastará con que se realice en cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si éste no hubiera dispuesto otra cosa. Sí, claro. O sea, si el testador no dijo ninguna cosa y hay una condición que se puede hacer antes de que fallezca, pues se tiene por cumplido. Si la condición se hubiera cumplido al hacerse el testamento ignorando el testador, se tendrá por cumplida también. Mas si lo sabía, solo se tendrá por cumplida y si ya no puede existir o cumplirse de nuevo, ¿no? También tendrá que verse. Fíjense esta condición. La condición de contraer o no matrimonio se tendrá por no puesta. El testador no puede obligar a otra persona que se case o que no contraiga matrimonio. No lo puede prohibir, digamos, no lo puede condicionar. No vas a ser heredero si no te casas. O primero cásate y después recibes la herencia. No, eso no se puede. Porque muchas veces ese era ese tipo de pues de mi época, ¿no? Comentar, yo tengo 52 años, ya tenemos unas décadas aquí en esta vida. Y yo me acuerdo mucho, ¿no? De que cuando estaba chiquito, como decía la persona, decía la gente, dice, ¿no? De que no, yo si me muero, si no se casa mi hija, recibe herencia, pero si se casa, no recibe herencia, no, o sea, no se puede. O sea, eso no, se tendrá por no puesto, vaya. Pero eso me hace muy chistoso. Ok, muy bien. Bueno, pues, ok. Podrá, de todos modos, fíjense, no, o sea, no se puede tener eso puesto, pero hay otra, aquí fíjense en esta parte que dice, podrá, sin embargo, dejar algo, el uso o habitación, ¿sí? De algo, una pensión alimenticia periódica, también la puede dejar el testador, o el usufructo de algo, también, las ganancias, ¿no? De una empresa, por ejemplo,
o las ganancias de rentar un bien inmueble, no sé, que equivalga a esta pensión por el tiempo que permanezca soltera o viuda. Fíjese qué interesante. O sea, la persona que el testador, pues sí, bueno, yo tengo una empresa, y bueno, y si él decide, no, pues quiero que mi esposa, cuando yo no viva, cuando ya no esté en esta vida, yo sí puedo poner esa condición en mi testamento, en el cual, pues, el 10%, por ejemplo, de la empresa, de su productividad, se le pague como pensión, siempre y cuando continúe soltera, ¿no? O viuda, ¿no? O un hijo, ¿no? Si está soltero, que le dé el 10%. Y al momento que se case, ya no se le va a dar nada, ¿no? Interesante todo esto. La verdad son puntos que debemos de tomar en cuenta muy importantes antes de tomar un asunto de sucesorio, ¿eh? Sea testamentario en este caso. Hoy vamos a ver sucesión testamentaria. Ya la próxima semana vamos a ver la legítima, ¿no? La condición que se ha cumplido existiendo la persona que se impuso se retrotrae al tiempo de la muerte del testador. Digo, ya hemos platicado que si lo hace antes y el testador, no hay tema. Y desde entonces debe abandonar los frutos de la herencia o legado, a menos que el testador haya dispuesto otra cosa, ¿sí? Entonces, si pueden recibir alguna cuestión de su fruto o algo anterior y tenga conocimiento del testador, pues no habría tema. La carga de hacer alguna cosa se considera como condición resolutoria, ¿no? Ok. Si el legado fuera de prestación periódica, por ejemplo, que debe de concluir en un día incierto, o sea, que va a cumplir con una cuestión, un acto, hasta cierto día. Llegando a este, el legatario hará suyas todas las prestaciones que correspondan hasta aquel día, o sea, hasta ese día, nada más le va a tocar lo que le corresponda o lo que haya señalado el testador en el testamento. Cuando el legado esté sujeto a una condición suspensiva, ¿sí? Mientras no se cumpla, el que ha de entregar el bien tendrá los derechos y obligaciones de un usufructuario, ¿sí? Él va a tener hasta que pues, sea suspensiva, hasta que haya señalado el testador, cuando ya entre la otra persona, ¿no? O quien le corresponda. Cuando el legado debe concluir en un día seguro, ¿sí? Se entregará el bien o cantidad legada al legatario, quien se considera como usufructuario de ella mientras llega dicho día, ¿sí? O sea, si es hasta tal día vas a aprovechar este bien inmueble, pero hasta tal día ya lo tienes que, será entregado a otro heredero, por ejemplo. Si el legado consistiera en prestación periódica, el legatario ya suyas todas las cantidades vencidas hasta el día señalado. O sea, hasta el día que esté señalado va a tener esas ganancias. Ahora, el testador debe dejar alimentos a quienes este código lo señala, ¿sí? Como sus acreedores alimentarios. En el caso de la concubina o concubino, la obligación existirá y cuando permanezcan libres de matrimonio o de otro concubinato, ¿sí? Entonces aquí la ley es muy, muy clara. Si el testador, por ejemplo, llega a fallecer, hace un testamento de una persona y tiene niñas, niños, adolescentes como hijos, pues tiene que establecer dejar esos alimentos, esa pensión alimenticia. También la puede dejar, si es su cónyuge, también igual, o en este caso también su concubina también, pero en el caso de concubina o concubinario, que obviamente debe de haber ese acto jurídico, lo va a estar, pero si está libre de matrimonio y que no tenga otro concubinato, ¿sí? En esos dos factores, pues no podrá recibir una pensión alimenticia. Ahora, el testamento puede ser inoficioso, el testamento en que no se deje la pensión alimenticia, según lo establecido en este capítulo. O sea, el preterido tendrá solamente derecho a que se le otorguen alimentos, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique ese derecho, ¿no? Obviamente que habrá personas que la pensión alimenticia, acuérdense que puede ser para personas de la tercera edad, para personas que tengan algún problema mental, una cuestión de ese tipo, y también para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y ahí el tiempo que determine, ¿ok? Ahí es importante señalar esto. Los alimentos son carga de la masa hereditaria, ¿eh? Excepto cuando la obligación la haya impuesto el testador a alguno o algunos de los partícipes de la sucesión. Y vamos con la siguiente pregunta. La pregunta sería, bueno, más bien la pregunta es, ¿puede obligar un
un testador con testamento, ojo, eh, el autor de la sucesión, puede dejar en un testamento a una persona que obliga a una persona al pago de unos alimentos. Pues aquí lo dice, ¿no? O sea, va a ser heredero, sí, vas a ser heredero. ¿No? Vas a tener, ya te quedas con el 30 o 50% de la empresa. Sí, muy bien. ¿Pero qué crees? Yo, como soy el autor del testamento, voy a señalar en mi testamento que te obligo a pagar una pensión a tal persona. Punto. ¿Sí? O sea, puede ser que la pensión salga de la masa hereditaria o que el testador obligue a otra persona siempre y cuando sea partícipe de la sucesión. Si la persona no es partícipe de la sucesión, no lo puede obligar. Tiene que ser una persona que participe en lo que es la sucesión. ¿Ok? Muy interesante esta parte. Ahora vamos a ver, bueno, ¿cuál es la institución de heredero? Muy bien. El testamento otorgado legalmente será válido aunque no contenga institución de heredero, y aquel, el nombrado, no acepte la herencia o sea incapaz de heredar, en cuyo caso se cumplirán las demás disposiciones. La designación de día en que debe comenzar o cesar la institución de herederos se tendrá por no puesta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, a entender lo primerito que dijimos. Está un testamento, pero ¿qué creen? El testamento no tiene herederos, no menciona herederos, y, y aunque el nombrado, y hay uno, por ejemplo, dos, pero no aceptan la herencia, o se convierten en incapaces para heredar, de todos modos queda válido el testamento. O sea, el hecho de que una persona, por ejemplo, falte, ¿no? Hay 4 hermanos y no mencionó a 3 en el testamento, pues eso quiso. Ah, es que falta uno, y como falta un heredero, pues es inválido el testamento. No, ahí sí no, ¿ok? Eh, si el testamento dice cuándo inicia el heredero y cuándo ya no es heredero, pues no lo puede poner. No se tendrá por no puesta en el testamento. Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno le corresponda heredarán por partes iguales. Esto quiere decir, puede ser que el testador diga, tengo 4 herederos, son mis hijos, pero no indica a cada quien que le corresponda o que le toca, todos van a heredar por partes iguales. El heredero instituido es bien cierto y determinado si tiene como legatario, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Aunque el testador nombre a algunos herederos individualmente y a otros colectivamente, estos se consideran como si fueran individualmente, no hay tema. A no ser que se conozca de un modo claro que ha sido otra la voluntad del testador, o sea, qué es lo que quería el testador. Si el testador instituye herederos a ciertas personas y a sus hijos, se entenderán instituidos simultáneamente y no sucesivamente, sino que todos van a ser por igual. Nada de que primero los hijos, después los otros, no, no, no. Todos van a ser por igual, que bueno, al final de cuentas, si menciono esa forma del testamento, pues se entenderá que cada quien le va a tocar lo que le corresponda, ¿no? Bueno, más bien lo que designa el testamento. El heredero debe ser instituido designándole clara y específicamente, debe ponerse bien claros los nombres, todos los datos correspondientes de identidad, sobre todo. El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero no vicia la institución. Si se da de otro modo, se supiera ciertamente cuál es la persona nombrada. Entonces, por ejemplo, un familiar puede decir, ¿sabes qué? Pues que escribieron mal el nombre de mi hermano. Y bueno, pues ya, no le toca herencia. No. O sea, no se vicia la institución, sino se va a identificar si es la misma persona. Es por eso importante que en un testamento, pues obviamente cuando mencionen a los herederos, se tendrá que poner nombre completo, CUR, RFC, fecha de nacimiento, copia del acta de nacimiento, pues todos los documentos de identidad que tenga, copia del INE, por ejemplo, ¿no?
Todo debe estar, pero bien especificado y bien hecho para que no se caiga en ese tipo de situaciones. Si entre varias personas del mismo nombre y circunstancias no pudiera saberse a quién se quiso designar el testador, ninguna heredera. Bien sencillo. No se estableció quién es quién, o no se saben bien los nombres, pues no va a ser heredero. Toda disposición en favor de persona incierta o sobre bien que no se puede identificar será nula. ¿Sí? Acuérdense, si el domicilio decía calle Violetas número 20 y es el número 21, adiós, queda nulo, ¿eh? O sea, es muy importante esa parte. Y bueno, espero que les haya gustado. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, estoy a sus órdenes. Por favor, síganme en mis redes sociales. Muchísimas gracias, nos veremos ahora con la siguiente conferencia que va a ser sucesión legítima. Vamos a hablar todo de sucesión legítima. Y en verdad, muchísimas gracias por su presencia. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y me encuentro a sus órdenes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.